Supongamos que un día te encuentras tomando agua y te preguntas, ¿cuánto trabajo debo aplicar para tomarme toda esta agua en una sola succión? Es decir, que todo el volumen que se encuentra dentro del vaso salga por el popote hacia tu boca. Bueno, sacamos las mediciones para nuestros primeros valores, que eso vendrían siendo el diámetro, la altura del agua y la altura del popote. Yes. Dibujamos el vaso. También necesitamos analizar las fórmulas que vamos a necesitar para sustituir nuestra integral, que nuestra integral es la fórmula del trabajo, que necesitamos masa, gravedad y altura, ¿verdad? Para la masa tenemos que es volumen por densidad, para la gravedad ya la conocemos, y la altura, ahora para analizar las alturas y saberlas sustituir bien dentro de nuestra integral, necesitamos saber dos cosas. ¿Cuál, dentro de nuestro planteamiento, es un dato y cuál es una función? Porque nos dan dos. La que es un dato fijo es la altura del popote, porque esta no va a cambiar. Y por aquí se desplaza el volumen. Para saber cuál es una función, tenemos que identificar cuál es la altura que va a cambiar, es decir, la altura del agua. La altura del agua es correspondiente a nuestra función y. Entonces, nos quedamos con que la altura que sí va a cambiar es la altura del agua, debido a que ésta se va a desplazar por el popote. Entonces, la función y es la altura de nuestra agua. Bueno, nos quedamos con que nuestros datos son el diámetro de 8 centímetros, la función 7 centímetros y la altura del popote que es de 20 centímetros. Para considerar el volumen desplazado necesitamos imaginarnos una sección mínima, pequeña, de el volumen que se es desplazado. De la misma forma que podemos calcular muchos trabajos o muchos desplazamientos del volumen desde la capa más alta a la capa más baja. Para comenzar a calcular el trabajo realizado por la succión, considerando el cambio del volumen desplazado hacia el fondo del vaso, necesitamos integrar la función del trabajo multiplicándolo por el diferencial de la función, es decir, el volumen que se desplaza, la infinidad de veces que se desplaza, ¿verdad? Esta infinidad de capas que vamos a analizar aquí es cambiante, por eso es diferencial de y. Y se le multiplica para considerársele al cambio de capas a la integral, ¿verdad? Y además, el volumen de cada capa pequeña que vamos a analizar dentro del volumen que cambia es tan pequeño que se le va a considerar el volumen igual al área, es decir, volumen igual a área igual a pi por radio al cuadrado. Sustituyendo esta fórmula dentro de la masa en nuestra integral, nos quedaría volumen por densidad, que es igual a pi por radio al cuadrado por la densidad, la gravedad y la diferencia de las alturas, que sería la diferencia de el popote, altura del popote, menos la función. ¿Por qué la función y por qué no 7? ¿Por qué? Porque 7 no es constante. Este va a cambiar debido a que y es una función. La altura de nuestra agua es una función. Por la infinidad de veces que va a cambiar nuestra función. Ahora, definimos nuestra integral dentro de dos intervalos. ¿Por qué dentro de el intervalo del agua? Del cambio del agua. ¿Por qué? Porque la altura del popote es un dato. Bueno, ¿y qué realmente estamos haciendo? ¿Qué estamos integrando? Pues estamos integrando la función y, que es la del cambio del agua, en el intervalo de a b, ¿verdad? Que sería la función constante de y analizada dentro de este intervalo, que al integrar vamos a descubrir o calcular el trabajo realizado necesario para desplazarlo fuera del vaso. Después, para comenzar a integrar, necesitamos primero saber
¿Cuáles de estos datos es correspondiente a una constante o un dato que nos dieron o que obtuvimos dentro del planteamiento del problema? ¿Y cuál de estos es una función la cual vamos a integrar? Entonces, sabemos que pi es una constante, radio es una constante, la densidad es una constante y la gravedad es una constante, debido a que son datos que ya tenemos. ¿Cuál es una función? Pues la altura. ¿Por qué? Porque este es el dato que es cambiante. Por lo tanto, estos datos constantes pueden salir de la integral como una constante y para quedarnos únicamente con la función. Al quedarnos únicamente con la función dentro de la integral, la podemos integrar y ahora sí definir la expresión dentro del intervalo. Después, comenzamos a definir nuestra función dentro del intervalo, multiplicando la capa más alta por la capa más baja, es decir, 49.26, que es la constante, por la definición, donde sustituimos pues la capa más alta y la capa más baja, ¿verdad? Y tenemos que el trabajo realizado para levantar toda el agua a través del popote es de 0.569 joules.